Ya, ahora sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este salmo es de misericordia, ¿sí? Y nos enseña este gran principio que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Y vamos a entrar ya directamente en el estudio y acá vamos a entender la importancia de esta palabra, ¿sí? No solo hablarla, nosotros nos gusta hablar mucho de la misericordia que Dios tiene con nosotros, pero no el dar misericordia, que nosotros también estamos llamados, que nosotros también estamos... tenemos ese llamamiento de ser misericordiosos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, viendo un gran ejemplo como lo fue David y que es un paralelo también a nuestro Mesías, ¿no? Víctor, bienvenido. Entonces, en este salmo, sí, vamos a ver que de por sí cada uno de nosotros ha pasado por alguna injusticia, por algún daño, por alguna adversidad, por alguna cosa que nos ha lastimado, ¿cierto? Alguno de nosotros, alguien nos cacheteó, nos escupió, se burló de nosotros, mejor dicho, nos dijo muchas palabras, ¿cierto? Nos dijeron de todo sin importar quién fuera, un conocido, un desconocido o a veces alguien de nuestra propia familia o un ser tan cercano como puede ser nuestros padres o nuestros hermanos o en definitiva nuestros esposos o hijos, ¿sí? Entonces, el a veces sentir esas injusticias y injusticias a veces lo podemos ver en cuanto a que nosotros no sentamos el que nos estén dando el valor correspondiente o que nos estén fallando o que nos estén tratando mal a nivel físico como a nivel psicológico, ¿sí? A nivel psicológico con palabras hirientes, lastimándonos, ¿sí? Y haciendo un gran daño a nuestras vidas como a nivel físico, ¿sí? Con golpes que no sean un castigo, una disciplina como un padre a un hijo que realmente ama, sino que ya se propasan a hacer cosas mucho más peores, ¿sí? Entonces, esto a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento, ¿cierto? Que alguien nos hirió, que alguien nos traicionó, que alguien hizo algo que realmente no estuviera y que no fuera lo justo para nosotros, ¿cierto? Y más cuando a veces ni siquiera nosotros podemos decir merecíamos esa traición o merecíamos esos insultos o esos castigos o esas cosas que hacían o que hacen los demás contra nosotros, ¿no? Bienvenido, Mauricio. Y pues para eso vamos a empezar a entender primero qué es misericordia, qué es a nivel bíblico y qué quiere decir a nivel hebreo misericordia, qué quiere decir Hesek. Y esto viene del H2617, que es bondad, ¿sí? Por implicación hacia Dios. O sea, nosotros, y eso casi siempre, ¿quién es el que lo muestra? Dios. El ser humano no podemos decir nosotros que nosotros mostramos misericordia o que nosotros somos misericordiosos o piadosos. Eso es realmente muy raro que nosotros podamos decir eso, ¿cierto? Casi siempre la misericordia más grandiosa es la de Dios, es la que más nos da el ejemplo. Pero a nosotros nos toca trabajar, a nosotros nos toca trabajar para tener piedad, para que realmente incluso podamos ser agradecidos, que es parte de estar con la misericordia. Si nosotros somos agradecidos, si nosotros somos benevolentes, si nosotros tenemos amor, si nosotros somos clementes con los demás, pues de lógico que así mismo vamos a recibir, ¿cierto? Pero primeramente, ¿quién fue el que nos dio y quién fue el que nos está dando el ejemplo? Dios y nuestro Mesías ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa no pagar a alguien conforme a sus pecados, conforme lo merece. Es decir, si un asesino mata, hace de todo y yo tengo misericordia de él, no pago conforme
a sus delitos, conforme a lo que él hizo, ¿no? Eso lo podemos basar, digamos, a nivel constitucional de nuestras naciones, ¿cierto? Que nosotros, ¿qué pediríamos hacia un asesino? Pues que muera, ¿cierto? Pero si nosotros pedimos misericordia o le exigimos misericordia, pues ¿qué sería un castigo? Pues que viva, pero que tenga un castigo pues proporcional, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dios incluso a este hombre, a este asesino, Dios incluso le quita su castigo y lo toma él en su lugar. Eso fue lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros, incluso con los violadores, con los asesinos, con las prostitutas, con todos aquellos que realmente cometen, se puede decir que a nuestros ojos, pecados totalmente fuera de nuestra perspectiva, ¿no? Pero al nosotros y en nuestras miradas el tener misericordia con gente como ellos, con un asesino, con un fornicario, con todas estas personas que realmente nosotros vemos que tienen un nivel de pecado en nuestros ojos, que una mentirita pues no hace nada, ¿cierto? Pero el que mata, no, mejor dicho, ese ya está del otro lado, ¿cierto? Entonces, eso es la misericordia. No pagar a alguien conforme lo merece. Ah, es que mi hijo se portó mal y me rompió el televisor y yo lo perdono. Le digo, bueno, no te voy a castigar, pero tú sabes que hiciste mal, ¿cierto? Eso ya es yo tener misericordia con mi hijo porque le perdoné que me dañara el televisor. Y el televisor puede que cueste 3 millones, puede que cueste 2 millones, puede que no cueste mucho, me lo hayan regalado, ¿cierto? Pero vemos que eso sería tener misericordia. ¿Qué sería no tener misericordia? Pues darle una juguetera, darle un garrotazo que realmente sienta que hizo algo malo, ¿cierto? Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos perdonó a nosotros. ¿Qué nos merecíamos nosotros? La muerte, y Él fue el que tomó el lugar por nosotros. Antes de continuar, saludo a Mirella. No sé quién está en el moto G71 y a Rubén, que se acaba de conectar. Y no veo más, así que se hagan. Bienvenidos. Listo, entonces vemos esto de misericordia y que es algo que nosotros pues estamos llamados a tener, ¿no? Y la gracia que es dar algo inmerecido, un regalo, ¿sí? Un regalo que realmente tú no mereces, ¿sí? Y es parte de la misericordia. Entonces, y ese de dar algo inmerecido que nos dio Dios, que nosotros no merecíamos, la misericordia, ese fue un regalo que definitivamente es algo que Dios nos ha dado y nos sigue dando, ¿no? Listo, y igualmente, mire ya, chava, chalón. Entonces, recordemos que todos merecemos ser castigados, ¿sí? Pero Dios es el que detiene, el que dice a este sí lo castigo, a este no lo castigo, conforme a lo que merecemos. Y de por sí, si nosotros no somos misericordiosos, Él nos va a dar conforme a lo que merecemos. Si nosotros no mostramos amor, de lógico que no vamos a recibir amor de Dios. Si nosotros no mostramos benignidad, si nosotros no mostramos afecto, sino a lo contrario somos arrogantes, prepotentes, orgullosos, pues ¿qué vamos a recibir? Eso mismo. ¿Y qué vamos a esperar en el día del juicio si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos de mirada? Pues definitivamente lo contrario, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos llamados a hacer y a recibir y a mostrar el atributo más grande que Dios nos ha mostrado, que es su perdón, su misericordia. Y esto nos hace y nos recuerda a una enseñanza que dijo Jesucristo y en la oración que Él nos enseñó, que el que dijo, Padre, perdónalos, ¿no? No dijo así, ¿cierto? El que dijo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Nosotros primero tenemos que perdonar para ahí sí poder recibir también el perdón de Dios. Si yo no perdono, imagínense qué va a pasar. Y hay una parábola que también Yeshua lo dijo, ¿sí? Y ya la vamos a tocar más adelante y por lo menos este mismo texto, esta misma oración, pero en vista o a los ojos de Lucas, en Lucas 11:4 nos dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Imagínense. Si ustedes no son capaces de perdonar 5,000 pesos o 5 pesos o 10,000 pesos a cierta persona, ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti tus pecados? Gran pregunta, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros debemos de cuestionarnos. Si yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, si yo quiero que Dios me perdone, pues de lógico que yo también tengo que mostrar ese atributo digno de nuestro maestro, ¿cierto? Y eso es algo que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, que nos deben, que nos maltratan, que nos hacen cosas malas, ¿cierto? Y no perdonamos, pues definitivamente, ¿qué va a pasar con nosotros el día del juicio? ¿El Eterno nos va a perdonar? El Eterno definitivamente va a borrar nuestra cuenta si nosotros no hacemos y no ponemos en práctica ese atributo que el Eterno nos está enseñando. Algo a reflexionar, ¿no? Y Yeshua también lo enseñó en una parábola de los deudores. No sé si ustedes se acuerden de esta parábola. ¿Qué dice? Y esto está en Mateo 18, del 23 en adelante, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Imagínense a un rey pasando y mirando a ver quién está debiendo. Entonces, hagamos de cuenta que es como el presidente, ¿sí? Y está pasando cuentas a ver quién está debiendo, dice. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Hagan de cuenta como 10 millones de pesos, ¿sí? Sean pesos colombianos o en pesos mexicanos. Entonces, siempre eso es harta plática, ¿cierto? Entonces, y dice, y bueno, y a esto no pudo pagar. Eso es definitivamente nosotros a veces con nuestras deudas que tenemos así, imagínense, teniendo una deuda de 50, 10 millones a la cual nos dicen, tienes que pagar de inmediato. ¿Ustedes qué hacen? Díganme, ¿ustedes qué podrían hacer si a ustedes le dicen de un momento a otro, no, es que tienes que pagar 50 millones, pero me los pagas ya? No, pues nos volvemos locos, ¿cierto? Porque ¿de dónde vamos a sacar semejante cantidad de plata, sí? ¿Y de dónde la vamos a sacar, cierto? Si a veces no tenemos, a veces por lo más básico del hogar, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué hace este siervo? Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Recordemos que para la época de Yeshua, ¿qué era lo que se hacía cuando alguien no podía pagar sus deudas? Lo ponían como esclavo, ¿sí? Y podían pagar su deuda trabajando como siervo en la casa de su deudor. Entonces, por eso acá dijo el rey, pues vendámoslo y pues así pues obtengo algo de mis ganancias, ¿no? Por lo menos recupero algo. Y dice, y a su mujer y a sus hijos, o sea, no solo lo iba a vender a él, sino también a quién, a su familia. Y eso era algo que se hacía para la época de Yeshua, ¿sí? De coger y poder ir y vender a toda la familia con tal de recoger lo debido, porque ya cuando tú debías a alguien, y de por sí eso es algo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando tú tienes deudas, ¿qué pasas? Tú te vuelves esclavo de esa deuda, te vuelves que ya la deuda es la que te controla el dinero que entra, ya tú no puedes hacer libremente lo que quieres, sino que tienes que estar primero pensando en qué, en la deuda o en el acreedor que tienes, ¿no? Y de antemano le doy la bienvenida a Florinda y a Arturito. Bienvenidos.
Y Angie, creo que también Gracias. está por ahí. Gracias, Vale. gracias. Ujú. Bueno, y entonces vemos cómo este rey pues dijo, pues vendamos a toda su familia con tal de que yo obtenga mi pago, mis 10,000 talentos, pues yo no los voy a perder, ¿cierto? Y sigue diciendo, entonces, ¿qué dijo aquel siervo? Dice el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Qué le dice? Dame tiempo. Yo no te lo puedo pagar de una vez. Es lo mismo cuando nosotros vamos a un banco y nos dicen, no, es que usted tiene que pagarme 50 millones, pero ya no le doy más plazo. ¿Qué hacemos nosotros? Rogamos, imploramos para que nos perdonen la deuda, ¿cierto? Esto mismo hizo el siervo. Le rogó, se le humilló al rey, le dijo, perdóname, ¿sí? ¿Y qué dijo? Bueno, dijo el rey, listo. Te voy a perdonar, o sea, se movió en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense, le perdonó semejante cantidad de plata y dijo, bueno, listo, te voy a soltar, tengo misericordia de ti. Pero vamos a ver qué pasó con este siervo. Y dice el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. O sea, ese fue peor, lo apresó, eso se hagan de cuenta que lo coge contra la pared y págame ya, pero es que me tienes que pagar ya. Imagínense, a él le perdonaron semejante cantidad de plata y él por solo 100 denarios, él no, es como decir a nosotros nos deben 10 pesos, nos perdonaron la deuda de 10 millones, pero nos deben a nosotros 10 pesos y nosotros ni siquiera la perdonamos. Imagínense nosotros llegar a hacer eso, algo que no debemos hacer. Y lo hizo este siervo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, este consiervo, este hombre que le debía al siervo, entonces se postra también a los pies del siervo y le dice, y le ruega, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Hizo lo mismo que el siervo hizo delante del rey. Pero ¿qué pasó? Acá hay un contraste. Dice el 30, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínense la diferencia de lo que hizo el rey a lo que hizo este siervo. A este siervo se le perdonó toda esa cantidad de plata y a este hombre él no fue capaz de perdonarle unos centavos que realmente para la deuda que él tenía, pues no eran mucha plata. Entonces, ¿qué pasó? Viniendo sus consiervos y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le llegó al rey todo lo que este siervo había hecho. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Por qué me rogaste? ¿No debía tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces imagínense semejante parábola. ¿Qué pasó con ese siervo que realmente no mostró ese atributo de su señor? ¿Qué pasó con este consiervo? Pues fue llevado a la cárcel hasta que pagara y fuera eso no solo llevado a la cárcel, sino tenía verdugos que le estaban diciendo cada ratico, págueme, págueme, págueme. Imagínense uno tener a alguien así y saber que uno tuvo la oportunidad de perdonar y no lo hizo. Ese mismo ejemplo Dios nos los pide a nosotros, que nosotros debemos de ser movidos a misericordia, que nosotros debemos ser, en vez de juzgar y en vez de tomar por nuestras propias manos la venganza, ¿a quién debemos dejarle todo? A nuestro eterno, al Dios de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, esta palabra nos enseña esa importancia que debemos de tener
tanto de recibir y que así como queremos recibir misericordia, así mismo debemos de darle, ¿no? No solo quedarnos y no solo pensar, ay, que todo el mundo tiene que hacer misericordia conmigo y a mí sí me pueden perdonar lo que yo haga, pero ay, de que no me perdonen a mí, porque es que eso sí, ya mejor dicho, estamos súper mal, ¿cierto? Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y acá en Colombia hay un dicho que dice, haz lo que te guste que te hagan. Lo que no te guste que no te hagan, pues no lo hagas, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, y si alguna vez, y si decimos, no, pero es que yo no puedo perdonar a esta tal persona, esta persona me ofendió, me hizo y le me deshizo, pues, ¿qué pasa? Vamos a tener un síntoma en nuestras vidas y puede que tengamos un cierto síntoma de arrogancia, un síntoma de orgullo, porque pensaríamos que nosotros somos mejores que ellos al no perdonarlos, ¿sí? Y puede que haya cosas que realmente son muy dolorosas, son muy, que mejor dicho, nos lastiman hasta lo profundo del corazón, pero es ahí donde debemos de suplicarle a Dios que nos dé ese amor, que nos dé esa misericordia que solo Él puede dar y ese perdón que Él solo puede dar para nosotros poder perdonar a todos aquellos que nos hicieron daño y más cuando son daños mucho más arraigados y mucho más, se puede decir, muchos más grandes en nuestras vidas, ¿no? Recordemos que no es lo mismo alguien que te quitó un color y te hizo daño con eso, a alguien que te ofendió y que te lastimó durante muchos largos años de tu vida y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta, que antes de estar diciendo no puedo irnos y arrodillarnos ante el Eterno y decirle, Dios mío, enséñame a perdonar, ayúdame a que mi corazón y quita si hay arrogancia y si quita si hay cosas así por el estilo, para que yo pueda perdonar a aquel que me hizo daño. Y no solo por esa persona, sino más por mi bienestar, porque muchas veces a veces si nosotros no perdonamos, si no tenemos misericordia, pues imagínense lo que pasa. Un ejemplo vivido es esta parábola. ¿Qué nos va a pasar si no tenemos misericordia y si no perdonamos? Vamos a recibir lo mismo. Entonces, esto es algo que debemos de tener cuidado. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de este salmo y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender cómo el rey David oró al respecto cuando una persona lo estaba persiguiendo injustamente, porque David realmente era inocente y eso es lo que vamos a aprender a mirar cómo responder en medio de circunstancias donde y en adversidades donde a nosotros nos lastiman, nos ofenden, ¿cierto? Y podemos orar igual que hizo David, que es uno de los grandes ejemplos de nuestras vidas, ¿no? Y para ello vamos a empezar con la introducción que tiene este salmo, que dice oración pidiendo ser librado por los enemigos o de los enemigos. Al músico principal, sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces, para entender todo esto, vamos a ir poquito a poquito. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es al músico principal o cómo lo o cómo lo indicarían ustedes que es al músico principal? Según lo que ya han estudiado y este término ya lo vieron incluso. Como el que venciere. Exactamente. Como el que venciere. Para entender este término un poquito más, a mí me gusta ser muy gráfica. Los que han estado en clase conmigo ya saben, me gusta ser mucho más gráfica y pasar mucho las cosas más a lo actual que podamos entenderlo. Cuando habla el músico principal,
es como aquel que está dirigiendo una orquesta sinfónica. No sé si ustedes lo han visto, como es aquel que está allá al frente y moviendo con sus manos y haciendo mimos que a veces ni siquiera nosotros entendemos, pero dirigen a más de 50 músicos al mismo tiempo y que se coordinen y haga una sinfonía o una música realmente muy bonita, ¿cierto? Que a nuestros oídos es agradable, ¿cierto? Y no chillona que todos los instrumentos van de un lado para otro y no saben ni qué es lo que están tocando, ¿cierto? Eso es relativamente lo que sería el músico principal. El director de una orquesta, ¿qué tiene que dar? Tiene que dar la interpretación de la pieza musical. Él es el que le pone como la emoción, el que le lleva y le transmite a aquellos músicos que están tocando para hacer que ellos crezcan más y sobresalgan más de lo que ellos pueden dar como músicos en solitario, ¿sí? Y que al nivel de conjunto pues empiecen a crecer mucho más. Y de por sí el director de una orquesta no solo se enfoca en eso, sino en transmitir, en enseñarles, a mostrarles cómo deben de coordinar y cómo deben de trabajar a nivel grupal, ¿no? ¿Y quién es el que sería para nosotros como esa analogía o esa referencia a nuestro músico principal que va a dirigir las alabanzas en el templo del Eterno, que va a estar allí organizando todo, que es el que va a estar, mejor dicho, diciendo aquí se hace esto, 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 esto? ¿Quién va a ser? Nuestro Mesías. Yeshua. Yeshua es el que va a establecer, él es el que va a decir, él es el que venció incluso la muerte, venció el sufrimiento, venció todo, ¿cierto? Y pues es el campeón que también dio misericordia a no poder más. ¿Qué fue lo que más hizo a lo largo de su misericordia? Fue mostrar amor, fue mostrar piedad, fue mostrar misericordia. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el estudio que podemos ver en letras rojas y en cada una de las palabras que da Yeshua a lo largo de su ministerio, ¿no? Y sigue diciendo ahí, al músico principal sobre no destruyas. Esto es sobre no destruyas, ya también lo vieron en otro de los salmos, pero lo vamos a recordar. ¿Sí? Y pues esto hace referencia a la ocasión que David tuvo pues la oportunidad de destruir o de acabar o de matar la vida de Saúl varias veces, ¿cierto? Y cómo él lo perdonó. Entonces, ahí sobre no destruyas es que no me vayas a destruir a mí, que me perdones así como yo perdoné la vida de Saúl, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando él tuvo dos ocasiones? La primera ocasión, pues que tuvo, pues, ¿qué hizo? Le cortó solo el borde del manto, como si para que nada tuviera que ver. Yo digo, al ungido de Dios no lo puedo tocar, pero le voy a quitar parte de su capa que sepa que estuvo en mis manos. Después tuvo otra segunda oportunidad y ahí tenía incluso la lanza al lado donde podía de unas matarlo, donde los hombres que estaban con él, aquellos de su ejército, le dijeron, mátelo, vea, de una vez usted lo mate, de una vez se puede subir a ser rey y de una vez puede hacer todo, ¿cierto? ¿Y qué dijo David? No. Él es el ungido de Dios, todavía él está puesto por rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo? No, yo cojo la lanza y la vasija y con esto le muestro que otra vez Dios lo colocó en mis manos y que tuve misericordia de él. ¿Y por qué él tuvo eso y por qué él hizo eso? Porque él ya había hecho un pacto anteriormente con Dios de tener misericordia, así como Dios había tenido misericordia con él. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este salmo. Y pues para eso, para poder entender el por qué y cómo fue que David hizo este pacto, pues primero tenemos que entender el contexto de este salmo y es ahí de donde viene la frase, ¿sí? Más adelante.
Pero antes nos dice Mictán de David, y esta palabra pues ya la estudiamos en el Salmo 16 y en otros salmos, ¿cierto? En el cual vimos que hace referencia a dos opciones o dos interpretaciones muy posibles, ¿no? La primera interpretación, pues que puede ser que sea un instrumento musical al cual el músico principal tenga que estarle o darle la batuta, ¿sí? Por así decirlo, hay sinfonías de piano, hay sinfonías de violín, hay sinfonías de cuerda, y es que le dan principalmente el valor ¿a qué? Al piano. Si es la sinfonía del piano, le dan el valor importante al piano. Si es sinfonía de cuerdas, le dan a las cuerdas o instrumentos de cuerdas. Así mismo es acá. Entonces, no se sabría si es un instrumento. Otra, y es a la que más se refiere acá en el Salmo, es que es una palabra que está compuesta de dos palabras, ¿sí? Que es humilde e inocente, y que realmente esa fue la actitud y eso era lo que tenía David en este momento. Y eso es lo que vamos a ver acá en el contexto. Vamos a encontrar esa humildad de David y también la inocencia o lo inocente que era en lo que se le acusaba. Realmente él no tenía por qué ser acusado de que quería subir al trono cuando ni siquiera estaba pensando todavía en eso. Él dijo, Dios me lo entregó, pero va a ser a su debido tiempo. Él ni siquiera todavía estaba pensando en subir al trono, ¿no? Entonces, eso fue algo que pasó. Entonces vamos a entender cómo y qué es lo que sigue siendo ahí, que cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces, esta es parte del contexto, y para entender este contexto de cómo David escribe este salmo a lo largo de su estancia, pues vamos a leer dos capítulos, ¿sí? Que es en el contexto de cuándo sucede esto. ¿Cuándo sucede esto? Pues es en el momento en el que él es perseguido por primera vez y le toca huir por primera vez. Imagino ya muchos de ustedes ya se ubicaron en el momento, ¿cierto? Pero lo vamos a estudiar ya más a contexto. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel, los capítulos 18 y 19. ¿Listo? Entonces, antes de entrar al contexto o antes de aprender lo que pasó en ese contexto y cómo fue que Saúl lo persiguió y cómo David se escapó, pues antes de eso lo importante es de saber qué era y qué fue lo que hizo David al momento cuando se sentía afligido. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él cogió y saltó, salió corriendo, huyó. ¿Qué fue lo que hizo? Escribió los tiempos de angustia. Por eso casi la mayoría de los salmos que vemos es en momentos de persecución, en momentos donde él estaba corriendo y tratando de librar su vida de sus enemigos, ¿no? Y este es uno de los salmos, este es Salmo 59. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros también podemos de tomar esta costumbre y de hacerlo al igual que hizo Nehemías, que fue otro que también estuvo escribiendo todo lo que hacía y se lo ponía en manos de Dios y le decías, mira, yo hice esto, acuérdate de mí, ¿cierto? Así lo hizo Nehemías, como un diario de las cosas que él estaba haciendo. Y no solo eso, sino también ahí escrita una oración muy bonita que él hace al Eterno, lo mismo que hace David en cada uno de sus salmos. En cada uno de sus salmos, él a través de la alabanza, de la adoración, del cantar, de lo poético que él era, pues él estaba también hablando a Dios y desahogándose en Dios a través de sus problemas o de esto, ¿sí? Por eso es bueno nosotros tener como un diario de oración para nosotros escribir esas cosas que nosotros pedimos, de las cuales estamos afligidos, y saber que es posible que esas oraciones van a ser respondidas y a través o al futuro vamos a ver cómo Dios respondió en ellas, y que no solo van a quedar para nosotros, sino también para nuestras generaciones, que ellos van a poder ver a través de ella la gloria de Dios. Y eso es algo que podemos ver acá con los salmos de David.
cómo nosotros tenemos ese precedente de estas oraciones de David, que si él no hubiera querido, no las hubiéramos, no lo hubiera escrito, y que hubiéramos tenido hoy en día muy poco para estudiar y para conocer del Eterno, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podemos también tomar como práctica. Entonces vamos a ver en Primera de Samuel 18, donde nos narran los acontecimientos de lo que pasó después de la muerte o de que David matara a este gigante Goliat, ¿no? ¿Y quién de ustedes, esta vez sí les voy a preguntar así al azar, quién de ustedes me puede decir qué prometió Saúl al que se atreviera a enfrentarse o a que se atreviera a matar y salir a matar a Goliat y saliera victoriosa? Iris, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas qué fue lo que prometió él? Me agarras en frío y no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Vale, no hay No. problema. Vale, ¿quién le ayuda? ¿A una de las hijas? Exactamente. Ajá, a una de las hijas. Y eso lo encontramos. También le ofreció riquezas, ¿no? Casarse Ajá. con esta, ¿cómo se llama? Miquea, ¿no? No, con Mical, no. No. ¿Cómo? No me La- acuerdo el nombre, pero Con también le Mira. ofreció riquezas. Que le iba a pagar Ajá. en Exactamente, sí, muy bien. ¿Y esto dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en Primera de Samuel 17:24, que dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre a aquel hombre huían de su presencia, o sea, miraban a Goliat, dijeron, no, yo con ese ni me enfrento. Sí, porque se dice que él medía más o menos más de 3 metros, y pues imagínense uno de 1,60 m mirando a un hombre tan grande, no, pues, y que esté bien fornidito, bien, mejor dicho, con esos músculos bien sobresalidos, pues no, ¿quién se va a acercar? Nadie, ¿cierto? Y entonces dice que veían a este hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y acá, ¿quién se adelanta? Se adelanta el rey. Dice, él se adelante para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, ya no tenía que pagar su familia impuestos ni tributos algunos. Y fuera de eso iba a ser rico, y fuera de eso iba a ser yerno del rey. Pues imagínense, ¿quién no quería estar en eso? Pero aún así que David prometió todo esto, aún así ninguno de los soldados, perdona, aún así Saúl, que prometió todo esto, ya estoy cambiando los papeles, aún así que Saúl promete todo esto, pasaron 40 días y ninguno de los hombres había querido enfrentarse a este gigante Goliat. Todos estaban temerosos, que ni siquiera incluso el rey quería salir a batallar. Y recordemos que Saúl era más grande que todos sus pueblos, ¿no? Él era, creo que del del hombro para arriba era más alto que todo el resto del pueblo. Pues imagínense, si no quiso salir el hombre más alto de todo el pueblo, pues sí que menos uno chaparrito o uno bien flaquito, pues sí que menos, ¿cierto? Entonces, ese era el contexto. Eso fue, y vemos ahí, ¿y quién fue el que fue capaz de hacer algo contra él? Pues fue David. Y lo vemos acá ya en el verso 54 del capítulo 17. Y dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Ya él fue, le tiró la piedra, lo mató, cayó, y fuera eso con la misma espada de Goliat le quitó la cabeza y andaba por todo Jerusalén en fiesta llevando la cabeza de Goliat. Imagínense en esa escena llevando la cabeza de Goliat allá y felices porque lo mataron. Increíble, ¿no? Y dice, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dejó a Abner, general del ejército, y le dijo a Abner, le preguntó, Abner,
¿de quién es hijo ese joven? Abner le respondió. Recordemos que Abner era el general del ejército de Saúl, ¿no? Dice, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. O sea, imagínense todo ese trayecto y todavía no soltaba la cabeza del filisteo. Entrenando. Y dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y sigue el capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Acá vemos algo importante que nos resalta, y cómo es que Jonatán, al ver esa actitud de David, al ver ese comportamiento de David tan respetuoso, cualquiera se hubiera exaltado, cualquiera hubiera dicho, denme mi recompensa, denme todo, eso mejor dicho, se le hubiera subido ya todos los sulfuros a la cabeza, se puede decir así, ¿cierto? Y ya hubiera querido de todo, ¿cierto? Pero él aún así hablaba con respeto, no pidió nada, estaba hablando común y corriente como alguien humilde, ¿no? Y vemos eso que hizo Jonatán. Él era heredero, él tenía todo como príncipe, ¿no? Y quedó impactado al ver esa sencillez y humildad que había en la vida de David, ¿no? Y sigue diciendo el verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán en ese momento al entregarle sus ropas reales, su espada, su arco, su talabarte, algo que era digno de un rey? Porque pues sabemos que un príncipe no va a tener cualquier cosa, es lo mismo que un hijo del presidente no va a tener lo mismo que un hijo del pueblo o de alguien pobre, pues no lo va a tener, ¿cierto? Es mi heredero, ¿cómo yo lo voy a dejar utilizar cosas que no son? Entonces lo mismo pasaba con Jonatán, al él darle estas cosas que estaba diciendo, tú vas a heredar, tú eres el que va a ser el rey en vez que yo. Eso es lo que le estaba diciendo Jonatán. Entonces le dijo, reconoció, le dijo, tú sí vas a ser el rey, tú eres el ungido de Dios, yo te cedo mi lugar. ¿Sí? Y eso es algo importante y algo de resaltar de Jonatán, que realmente él sí adoraba a Dios, que realmente él sí vivía con humildad y como un ejemplo pues de lo que nosotros deberíamos de llegar a ser, ¿no? Y sigue diciendo el verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó con Saúl? Le encantó la idea de que a David le pusiera 9,000 más que a él. No, se enojó, se puso bravo, dice, y se enojó Saúl en gran manera. Mejor dicho, dice, ¿cómo así que él es más victorioso que yo siendo el rey, yo me debo todo el crédito, yo soy a mí es el que me tienen que alabar, porque alaban a él, ¿sí? Entonces, de una vez se fue bravo. Y entonces esto le desagradó en gran manera. ¿Y qué dijo a lo último? No le falta más, sino que le den el reino.
Mejor dicho, falta que me quiten a mí y lo pongan a él en mi lugar. Le empezaron los celos, la envidia. Él teniendo el lugar de rey, teniendo el lugar más poderoso, aún así tenía celos de un simple guerrero, porque David hasta ahora era un simple guerrero, ya estaba empezando a ganar fama, pero no era alguien así como para decir ya es prospecto a rey, ¿no? Increíble, ¿no? Los celos a lo que lo llevan a uno. Y sigue diciendo el verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Qué pasa cuando nosotros nos llenamos de celos, cuando nosotros nos llenamos de envidia? ¿Qué pasa? Eso es algo que le gustan a los espíritus malignos. Perdón. Si nosotros estamos en esa dirección de tener celos o envidia por las personas, pues a eso es a lo que nos va a llevar. Es lo mismo que la basura, ¿sí? La basura que atrae ratas, ¿cierto? Y eso es algo que le gusta a los espíritus malignos, la envidia, los celos, el estar queriendo lo que los demás tienen y cuando yo tengo una posición más alta, lo mismo que pasó con Amán. Por uno que no se le arrodilló, no perdió todo. Por uno que no se le postró, no perdió toda la riqueza y todo lo que él tenía siendo el segundo al mando. Pues, ¿qué perdía porque uno no se le arrodillara? Pues eso no era nada. Tenía más de 10,000 personas que se le arrodillaban y aún así ni quería, ¿cierto? Y quería era que todos, y por uno llegó a perder todo. Eso es lo mismo que le pasó acá a Saúl. Esos celos y esas envidias y ese quererlo todo, de querer tener todo y no perder nada, pues lo estaban llevando a la acabose, ¿no? Y sigue diciendo el verso 10. Y él variaba, bueno, se me enredó la lengua. David tocaba con sus manos, él mientras que estaba ya loco y sumergido con ese espíritu maligno, pues ¿qué hacía David? Estaba tocando el arpa. ¿Sí? Y pues mientras eso, Saúl tenía la lanza en su mano y a ver qué era lo que estaba pensando, pues imagínense teniendo la lanza en sus manos, viendo a David con sus celos, con su envidia, pues no quería más sino matarlo, ¿cierto? Entonces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Eterno estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. El Eterno estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré a Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees en las batallas del Eterno. Mas Saúl decía, o sea, como que lo decía entre sí mismo, no será mi mano contra él, sino que será él contra él la mano de los filisteos. Dijo, ay, no, pues esto es fácil. Yo no lo voy a matar, voy a hacer que se vaya y pelee contra los filisteos. ¿Por qué? Pues como ya le había matado a Goliat, pues ¿qué pasaba con los filisteos? Pues estaban bravos, estaban con ganas de venganza, pues dijo, esto no lo va a tener tan fácil, ese va a llegar muerto de allá y pues yo voy a obtener la victoria que quiero. Ya no va a tener a David acá merodeando mis cosas y queriendo subirse al trono. Entonces dijo, ay, pues vamos a ver qué. Entonces vemos a ver y vamos a ver qué es lo que hizo. Entonces dice el verso 18, pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Imagínese semejante humildad. ¿Quién de los hombres de acá que el presidente, bueno, los que están solteros, los casados ya no pueden, que llegue el presidente y les diga a ustedes, venga, les voy a dar a mi hija? ¿Quién de ustedes diría que no al presidente de la República, de su nación, X sea?
Imagínense, pues no cualquiera diría que no, ¿cierto? Pues que eso representaría fama, representaría poder, un alto cargo, ¿cierto? Pues eso no es de cualquiera que se vaya a negar, ¿cierto? Muy pocos se negarían. O nosotras de mujeres que llegara acá el presidente no sé de qué empresa y nos dijera, venga, me voy a casar con ustedes. ¿Ustedes dirían que no? Pues lo pensaríamos 10.000 veces, ¿cierto? Porque eso es fortuna, es comodidad, es estar bien, ¿cierto? Y eso mismo estaba pasando acá, pero David, ¿qué respondió? ¿Quién soy yo para ser yerno suyo? O sea, ¿por qué se fijó en mí y no en otro? Hay mejores que yo, ¿no? Y eso es algo de ver la humildad que tenía David, esa humildad tan grande que tenía él. Y sigue el verso 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada a Adriel meolatita, perdón, me enreda la lengua. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues, ¿qué hizo Saúl? No cumplió lo que prometió, porque esto fue hace ya varios años que ya se le había prometido a David, y fuera eso, antes de estar en la guerra, mientras que David estaba en la guerra, él cogió y le dio a Merat a otro hombre. Imagínense qué sorpresa al llegar David y saber que la hija que le habían prometido ya estaba casada con otro hombre. ¿Quién de ustedes les gustaría que ustedes se fueran de viaje y resultaran y que su mujer estuviera con otro hombre? Ya dijeran, ya usted, paila, se perdió. Feo, ¿cierto? Eso no es agradable, ni siquiera nosotras como mujeres que nosotros nos vayamos una semana y regresemos a la otra y ya no tengamos esposo, sino también la mujer de otra mujer ahí al lado, pues eso no es nada de agradable, ¿cierto? Eso es algo que no es de gustar. Y pues acá sabemos cómo tenía esa cabeza Saúl, que realmente ni siquiera cumplió la palabra como rey de Israel, que era, porque él no se lo prometió a David, él se lo prometió a todo un campamento al cual el que fuera y venciera a Goliat, él iba a dar su hija, ¿no? Pero imagínense, no cumplió a primera su palabra, sino que pasó algo. ¿Y qué pasó? Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea lazo, o sea, para que sea trampa, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. O sea, le dijo, voy a darle a Mical, pero es que esta no se me va a salvar. Acá tengo que encontrarle la caída. Acá lo voy a mirar a ver cómo, pero que lo mato, lo mato. Eso fue lo que dijo en otras palabras, ¿no? Y sigue diciendo el verso 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un pobre hombre y sin ninguna estima? O sea, imagínense. Por segunda vez le dicen, usted va a ser yerno. ¿Y qué dice? ¿Me merezco eso? Yo siendo tan pobre, sin ninguna estima. Pero miremos para esta época David ya había ganado fama, ya la gente lo reconocía. Si vimos antes, entraba y salía del pueblo y el pueblo lo quería, lo reconocía, o sea, no era cualquier pelagato que estaba pasando por ahí, nadie le ponía cuidado, no, a él estaban poniendo cuidado, él era famoso, la gente lo tenía en gran estima, o sea que era un hombre que se portaba bien, que hablaba bien, que era respetuoso. Pues entonces imagínense, y David decir eso, pues era mucha la humildad que realmente tenía, a pesar de él ya haber subido de jerarquía, ya él haber subido y él estaba al mando de una cantidad de hombres, y aún así seguir con humildad, ¿no? Y eso es algo que podemos ver cómo él, a pesar de ser así como el actor de telenovelas más famosos, y aún así no perder
la humildad. Imagínense eso en nuestra época, ¿qué sería? Eso es casi a veces muy poco visto, ¿no? Y sigue diciendo el verso 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta al rey diciendo, tales palabras ha dicho David, perdón. Y Saúl dijo, decid a David así, el rey no desea dote. ¿Qué significa esto de dote? Recordemos que antiguamente para los matrimonios se quería una dote y eso lo podemos ver cuando Abraham manda a su siervo a que vaya y le busque mujer a Isaac, ¿cierto? Él lo mandó sin nada, lo mandó solo con un burro y ya. No, ¿cierto? Lo mandó con 10 burros llenos de riqueza, llenos de oro, llenos, mejor dicho, hasta de vestidos y todo, para dar como dote para la mujer de Isaac. Así mismo era acá, pero qué dijo Saúl? Pues no quiero que me dé dote. Vamos a ver qué fue lo que pidió y qué fue lo que le dijo que le diera a cambio. Dice el 25 y sigue ahí en la parte siguiente. Sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Dijo, yo no quiero que me des dote, no me des riqueza, pero ve y mata a 100 filisteos y me traes los prepucios de ellos. ¿Qué era más fácil, dar la riqueza o traer los prepucios? ¿Quién me puede decir ustedes qué era más fácil? La riqueza. Claro, era más fácil, pues Dice imagínense. Arturo que los prepucios. No es cierto. Dime. Dice Arturo que los prepucios. Pues no creo que fuera tan fácil. Porque tenían que matarlo y fuera eso, pues vemos que eso era como hacerle una circuncisión a un hombre muerto, ¿no? Pues eso no era nada fácil. Ya muerto, pues sí, pero imagínense que un filisteo se llegara a entender y vieran lo que estaban haciendo con los otros, pues no, acá voy a luchar a muerte y hasta que, mejor dicho, ¿no? Entonces no era nada fácil. Y esto es algo imaginarse, ¿sí? Y pues, ¿qué dice Saúl? Ah, pues fácil, no lo puedo matar yo, pues mandémoslo ya a los filisteos para que lo maten ellos. David solo contra todos esos no va a poder, ¿cómo me va a conseguir 100? Imagínense, pero ¿qué fue lo que hizo David? Algo sorprendente, que realmente uno dice definitivamente, eso no lo hace cualquiera. Y dice, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Dijo, esto sí, se lo puedo hacer. Para ser yerno del rey, listo, me parece justo y voy a ir a hacerlo. Imagínense. ¿Quién de ustedes lo harían por una hija del presidente o por alguien ajeno a su familia? Muy poco, ¿cierto? Entonces, imagínense. Y dice, y antes de que él cumpliese el plazo, se levantó David y se fue con su gente. Y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó en manos del rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. ¿Cuántos prepucios les trajo? 200, imagínense, el doble de lo que realmente él tenía que dar. Y eso no era nada fácil, ir y matar a todos esos, y que él no fue con una cantidad de guerreros, porque David en ese momento no tenía el ejército que nosotros conocemos de los 400 hombres. Hasta ahora él estaba iniciando su carrera y eran hombres de Saúl, y Saúl, me imagino, dijo, no le vayan a colaborar a David, déjenlo solito. Y eso los que fueron más de su amistad, ¿no? Imagínense pues cómo sería esa lucha y esa pelea con 200 filisteos y tener que traerle toda esa cantidad de prepucios. No era nada fácil, ¿no? Entonces, eso fue algo que él estuvo dispuesto a hacer, y sigue ahí el 28. Pero Saúl, viendo y considerando que el Eterno estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, peor. Ahora por ponerlo como yerno, ya mejor dicho, este es el acabose. ¿Sí?
le salió, como dicen, el tiro por la culata, le salió todo al revés. Y sigue el 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez salían. David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucho más estima su nombre. Mejor dicho, se volvió más famoso. Salió siendo aquel guerrerito que nadie le ponía cuidado a ser alguien más famoso que incluso el general de Israel, que Abner, ¿no? Imagínense eso. Y sigue el capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por cuanto cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. O sea, lo que queden en común de acuerdo ellos dos. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Eterno dio gran salvación a todo Israel. ¿Qué fue lo que pasó acá? Dijo, pues venga, lo voy a matar o lo mato. Mejor dicho, cogió y trajo a todos, pero ¿quién fue el que estaba tratando de que el rey no hiciera eso? Jonatán. Jonatán estaba allí intercediendo por David. Imagínense ese gran amor que él tenía, esa amistad tan grande que tenían ellos dos. Y no solo eso, sino imagínense un príncipe al cual están diciendo: él quiere tomar tu puesto, él quiere tomar tu lugar, y Jonatán dijo: eso no me importa. Ya le había reconocido a David que él era el rey, ya le había dado a él como si fuera el rey. Pues imagínense, pues para él eso, el trono pues no era algo que él añoraba o quería, ¿no? Vemos esa gran diferencia entre Saúl y su propio hijo, ¿no? Y sigue diciendo: tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive el Eterno, que no morirá. Acá, ¿qué hizo Saúl? Juró en vano. Él juró algo que él no iba a cumplir, algo que él en su fondo, eso es como cuando uno dice y tiene un ponqué acá al frente, un postre bien bonito, bien rico a los ojos, al paladar y todo, y que les guste a ustedes mucho, o esa comida bien sabrosa, y le digan a usted: no se la puede comer. Y usted ahí con la tentación al frente y le digan: no se la va a comer. Usted dice, y lo dice: no, no, tranquilo, yo no me la como, pero nomás que se dé media vuelta y ya le estamos echando el dedo, ¿cierto? O le estamos metiendo la cucharita ya para comérnosla. Eso mismo dijo Saúl, lo dijo de boca para afuera, lo dijo de labios para afuera, dijo: no, vive el Eterno, que no morirá, pero por dentro estaba diciendo: este tiene que morir. Imagínense. Y sigue diciendo el verso 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él, y el espíritu malo de parte del Eterno vino sobre Saúl, perdón. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Imagínense otra vez ese pensamiento. Tocándole el arpa y viéndole con la lanza ahí en la mano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y pues vemos que otra vez empezó él a sentir envidia, a sentir celos, y eso es algo que
le agrada a los espíritus, al espíritu maligno, ¿no? Y dice el verso 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó, escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Imagínense, él tratándolo de matar allá en pleno reino y todo, y dijo, ay, no, es que estoy loquito, pero después hizo, y lo mejor dicho, lo acorraló de tal manera que David no pudiera escaparse. Pero hay algo acá que llama mucho la atención, y es que a Saúl realmente ni siquiera le importaba el afecto que tenía su hijo por David. Ni siquiera le importó los sentimientos que tenía su hija acerca de David. Dijo, no, yo prefiero matarlo porque pues es más poderoso mi reino, es mejor mi poder que lo que es mi hija, que lo que es mi familia. Imagínense llegar a decir eso, ¿no? Y otro lado que vemos es cómo Dios realmente utiliza todo para salvar a David. ¿Por qué Saúl no dijo de una vez, no, pues mátenlo, vayan, cójanlo en la casa y mátenlo? Pues era más fácil, ¿cierto? Hubiera llegado a hacer lo que debía hacer de una vez. Pero dijo que dijo, no, vigílenlo toda la noche y en la mañana lo matan. Entonces, ¿por qué Saúl diría eso si no sería más porque Dios lo estaba cuidando? Y en el transcurso de esa noche, en el transcurso que él estaba ahí, que Mical se da cuenta de que lo estaban vigilando, de que estaba siendo perseguido, que lo iban a matar al día siguiente, pues es que escribe este Salmo 59. Entonces acá ya podemos entender un poco más el contexto del por qué se escribe este salmo. Y sigue diciendo el verso 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen hasta la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Imagínense, la mujer salvó la propia hija de Saúl, salvó a su esposo de ser muerto. Y esto también nos va a recordar a alguien que también fue descolgado en una ventana para salvar su vida. ¿Quién se acuerda? Hubo alguien que también fue salvado y fue rescatado a través de una ventana. Fue en la historia de Rahab en Josué capítulo 2. Sí, ese es como un antecedente de lo que pasó con David. Después, para el Nuevo Testamento más precisamente. ¿Fue Pablo? Exactamente, Ara, muy bien. Pablo, sí, señorita. Eso fue cuando Pablo, y lo vamos a ver en 2 Corintios 11:32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, ya era un gobernador que estaba yendo en contra de Pablo y quería matarlo. Y dice, y fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Lo mismo que hizo David, pues acá él bajó más bonito en un canasto, no tuvo que estar trepado en sábanas o algo así para descolgarlo, sino que pues fue un poquito más seguro, se puede decir así, ¿no? Y sigue diciendo acá en lo de David, y después dice, tomó luego Mical una estatua, un ídolo, algo que no podía ver en Israel, y la puso sobre la cama. ¿Qué pasaba con alguien que se encontrara en la casa y se le encontrara ídolos que no eran pertenecientes a la casa de Israel? Lo podían matar, ¿cierto? Eso era digno de muerte, lo podían apedrear. Imagínense, eso estaba prohibido. Y esto vemos que es una conexión también profética con respecto a Yeshua y a David.
¿qué pasaba y a quién le dijeron que tenía este ídolo? Pues se lo echaron y se lo chantaron fue a David, que fue el que huyó, ¿no? Dijo, no, pues David dejó este ídolo, lo tapó, lo puso ahí para que Mical no se diera cuenta y se escapó, ¿sí? Y se salvó la hija de ser expuesta y de ser muerta, ¿no? Cuando, ¿quién fue la que lo colocó? Mical, ¿no? Vemos esto, ¿no? Y entonces acá nos da esta misma de que hoy en día, ¿qué es la imagen que tienen colocada o qué es lo que están persiguiendo realmente? ¿Sí? Lo que hoy en día vemos y es al hijo de David, a Yeshua. A Yeshua no lo pueden ver, a Yeshua no lo pueden reconocer, ¿cierto? A él lo están persiguiendo incluso sus propios hermanos judíos, hoy en día no lo aceptan, ¿cierto? Y tienen la imagen equivocada de Yeshua de que es el que un idólatra, que él cambió la ley, que cambió las leyes, que él hizo algo en contra de su reino, ¿no? Que él trajo la apostasía a Israel, lo mismo que haría, o se podría decir que haría David en este momento con la estatua, que él fue un idólatra y que por eso escapó, una razón más para perseguirlo por Saúl, ¿no? Imagínense esta conexión profética que hay acá en cuanto a esta estatua. La verdad yo nunca lo había pensado hasta que estudié este salmo y es impresionante realmente que en la palabra de Dios ningún dato y ni algo que pase se sale de su control, ¿no? Y pues acá vemos también que eso es lo que vemos, ¿sí? Al hijo de David y pues cuál es el móvil de la idolatría, de estar en medio de todo esto, pues que es la codicia, el deseo del poder, los celos y eso era lo que sentía Saúl, perdón. Saúl, que realmente qué era lo que tenía o qué es lo que estaba idolatrando, no estaba adorando a Dios, no estaba adorando a aquel que lo puso como rey, sino que definitivamente está idolatrando su reino, su poder, el querer tener más, ese era su Dios o su ídolo, ¿sí? Y pues eso es lo que estaba anhelando, por eso él quería hacer daño, ¿sí? Y eso es algo que vemos de la imitación o de la copia de los que quisieron también matar a David, también lo quisieron hacer con Yeshua. A Yeshua, ¿por qué lo querían matar? Porque, ¿qué hizo Yeshua? Él fue un violador, fue asesino. ¿Qué fue lo que hizo para que él lo acusaran y le dijeran esto? ¿O en qué se metió para que él realmente tuviera que ser perseguido hasta el punto de ser llevado a la cruz? Él no hizo nada, él no cometió ningún pecado. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue que estos líderes del templo pues querían y querían hacer? Pues realmente dijeron, no, pues Yeshua se va a mostrar como el libertador, como el rey de los judíos, pues nosotros vamos a perder, el templo va a ser destruido, no podemos hacer esto. ¿Qué fue lo que ellos los movió para meterse y para ir a atacar a Jesucristo, a Yeshua? Pues su codicia, el deseo de poder y el deseo de mantener lo que ya tenían, imagínense. Entonces, esto también nos trae un paralelismo a lo que es Jacob y lo que él tuvo que hacer para ganar su primogenitura, ¿sí? Y eso es algo que nos muestra a lo largo de la vida de él, y es el falso Jacob. Jacob, antes de ser cambiado y encontrar y tener un encuentro cara a cara con el Eterno, pues realmente él, ¿qué pasa? Él se hace pasar, él trata de usurpar el lugar de Esaú para hacerse aparte a la primogenitura, ¿no? Y por esto es que, y en sí, en toda la simiente de Abraham, toda la simiente de Israel como tal, sí, vemos que también hay cizaña, como hay trigo, también hay cizaña. Hay unos que dicen ser judíos y pueden que sean de sangre, puede que sean de padres y todo, pero en realidad, ¿qué pasa?
no lo son. Y eso lo vemos nomás con los que estaban para el tiempo de Yeshua, quienes lo crucificaron, quienes lo mandaron a matar, los mismos judíos, ¿cierto? Alguien del mismo pueblo. Y ahí vemos esa representación de un usurpador, de alguien que usurparon el templo. ¿Quiénes eran estos saduceos? Estos saduceos estaban usurpando el lugar que le correspondía a quienes, a los levitas, ¿cierto? Estaban haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces, por esto también representa muchas de las cosas que tienen que ver con los ángeles caídos, con los gigantes de Génesis 6 y su descendencia, y eso pues ya si lo quieren estudiar mucho, y ya ustedes que ahí, yo creo que la mayoría de acá ya hay algunos han estudiado el verso por verso, ya llegarán a tener una conexión más cercana en cuanto a esto, ¿no? Y ya eso lo podrán ver ustedes al ir estudiando. Y sigue diciendo en el verso 13, ahí en cuanto a esto, y dice que tomó Mical, una estatua, un ídolo, y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. ¿Qué hizo Jacob cuando se le presentó a Isaac para pasarse por su hermano? ¿Qué se puso Esaú, perdón, para pasarse sobre el cuerpo por su hermano? Se puso también una piel de cabra, también una piel de animal para parecerse a su hermano que era muy velludo. Imagínense lo velludo que sería para ponerse un cuero de cabra, pues no era, no era nada velludito en lo normal, ¿no? Era bien velludo. Entonces, ¿qué hizo? Pues eso hizo Jacob, hizo algo similar para obtener la bendición, para obtener esto, y pues que de pronto al principio Jacob, pues realmente, aunque estaba profetizado que él iba a recibir la primogenitura, pero no lo hizo de la manera más decente como lo hizo David. David esperó hasta que llegara el día de su reinado. Pero Jacob, ¿qué hizo? Jacob no dijo, no, yo tengo que adelantarme, ¿cierto? Primero le vendió por un plato de lentejas la primogenitura, después va y le usurpa la bendición a Esaú, ¿cierto? Y pues, ¿qué pasa después? Después a él le toca pasar ciertos trabajos, a él después le toca pasar ciertas cosas, ¿cierto? Y eso es el proceso que él le toca pasar, ¿cierto? Pero él empieza por una razón equivocada. Y eso es mismo lo que pasa con nosotros. Muchos de nosotros vamos a pasar y empezar por una razón equivocada a buscar del eterno. Muchos de nosotros de pronto empezamos con eso que nos pintaban pajaritos de que si tú sigues al eterno todo va a ser color de rosa, vas a tener carro, casa, finca, beca, perro, mejor dicho que no vas a tener, ¿cierto? Que te ven o nos venden esa idea hoy en día, y pues vemos que acá el que vence la codicia, el que vence la idolatría, el que vence la envidia, los celos, todas esas actitudes que tuvo Saúl y todo eso, pues realmente ese sí va a ser llamado a ser parte del pueblo de Israel, porque ¿qué le pasó? ¿Qué le tocó a Jacob mientras que estaba allá con su tío? ¿Qué le tocó vivir? Pues le tocó, mejor dicho, realmente pagar todo lo que él estaba haciendo, ¿cierto? Le tocó trabajar durante mucho tiempo, no solo por la mujer que amaba, sino también por la riqueza que obtuvo, más de 20 años, y que fuera eso el tío cogió y le cambió los salarios varias veces y que no hacía, ¿cierto? Para que no tuviera riqueza, y aún así Dios lo bendecía. Pero ¿qué le tocó a Jacob? Humillarse, bajar la cara, mejor dicho, hacer lo que antes no había hecho, ¿no? Y vemos que cada cosa que nosotros hacemos, y por eso el encuentro a cara que él tiene con el ángel, pues realmente es algo significativo. Y dice el verso 14, y cuando Saúl envió mensajeros para prenderle a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar otros mensajeros para que viniesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical,
¿por qué me has engañado así y me has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Entonces acá podemos ver este contexto y ya tenemos un contexto completo, un panorama completo de lo que estaba pasando y de por qué David escribió este salmo, ¿no? Vemos cómo estaba en casa de su esposa muy tranquilo, muy relajado, tratando de vivir su matrimonio y llega un momento en que le dicen, no, tienes que escaparte, tienes que correr, huye porque acá te vienen a matar, te van a hacer. ¿Y qué hace él antes de escaparse y de salir corriendo? Escribe este salmo, implorando y rogando para ser salvado. Y esa es una terapia, y ya lo comentamos antes, es una terapia que nosotros podemos hacer en tiempos de angustia. Y eso es algo que muchas veces nosotros cuando estamos afligidos, estamos mal, a veces queremos hablar con alguien, pues si no tenemos alguien con quien hablar, pues hagámoslo con la hoja. Escribamos todos nuestros pensamientos, todo aquello que nos aqueja, y eso nos ayuda también a desahogar nuestras vidas. Y siempre pensando en que Dios pues tiene el control de todo, ¿no? Y ese es un estímulo y eso nos puede dar también ayuda para crecer en nuestra fe, ¿sí? Que cuando nosotros lo leamos en el momento, pues podamos ver cómo Dios responde y a futuro pues va a quedar también a nuestras generaciones, ¿no? De cómo clamaste, de que cómo lo que buscamos y lo que esto Dios lo cumplió, así como lo hizo con David. Pues por eso nos dejó todas estas lecciones, ¿no? Y David comienza su salmo diciendo, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Y acá pues está en este contexto, en esta escena de persecución, y que es lo primero que le ruega al Eterno, líbrame, líbrame de mis enemigos, oh Dios, mira mi aflicción, no me dejes. Sí, estaba hablando con el Eterno. Y sigue diciendo, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad. ¿Qué pasaba con aquellos que lo estaban persiguiendo? Estaban haciendo las cosas conforme a la Torá, conforme a la instrucción, conforme a lo que Moisés o el Eterno escribió o le dijo a Moisés que escribiera. Pues realmente no, ellos estaban transgrediendo los mandamientos del Eterno, estaban siendo injustos. ¿Por qué perseguir a un hombre inocente que no había mostrado cargos, que no había mostrado cosas? ¿A qué decir que estaba haciendo lo contrario, ¿no? De que realmente podemos decir, no, si David tenía una seña de que quería hacerse cargo del trono, David quería matar a Saúl para hacerse cargo del trono, a Jonathan, pues realmente lo vemos que no, ¿cierto? No había razones por qué pensar esto, y aún así Saúl siguió cometiendo y transgrediendo. Y sigue, sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Eterno. Sin delito mío corren y se aperciben. O sea, no soy inocente, porque me persiguen. Yo, mira, Dios mío, yo no he cometido pecados, está diciendo David en delante de Dios, dice, yo no cometí pecado, yo no soy traidor, a mí me están acusando de algo que yo no hice, ¿sí? Y esto lo escribe en un contexto de noche donde realmente no hay luz, donde él estaba sintiéndose ahogado, donde él estaba sintiéndose realmente donde no tenía salida. Y sigue diciendo, despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, eterno Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Dice, sigue clamando de una manera poética, mostrándole a Dios lo angustiado que estaba, y le dice, despierta. ¿Ustedes creen que Dios estaba durmiendo en ese momento? ¿Quién de ustedes creería que Dios está durmiendo en ese momento?
Que levante la mano. No, ¿cierto? Dios no estaba durmiendo en ese momento, porque si durmiera, imagínese, el sol ya se hubiera caído, el cielo ya se hubiera destrozado, las aguas del mar ya hubiera perdido su cauce, ya mejor dicho, en ese entonces ya ni estaríamos, ¿cierto? Si el Eterno durmiera. Nosotros estamos bien, es gracias a que el Eterno todavía sigue persistiendo, sigue estando, sigue trabajando para que se haga su voluntad, ¿cierto? Entonces, esto es algo que podemos ver que Dios sigue despierto y esto lo podemos ver y que Él siempre nos escucha a pesar de que estemos en momentos de angustia. Y un salmo que nos recuerda esto es el Salmo 121, que nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, si el Eterno no se duerme, está cuidando a Israel, está cuidando de cada uno de nosotros, pues Él siempre está atento a escucharnos. Él siempre está atento a estar allí para nuestra aflicción, para que sepamos que Él está ahí. Y dice, despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, eterno Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. Entonces, ¿qué dice? No solo está orando por él, no solo menciona al pueblo que estaba yendo en contra de él, que lo estaba persiguiendo, que lo estaba acusando, sino también ¿a quién? A las naciones. Porque imagínense él huyendo, tiene los filisteos de enemigos y quién sabe qué otras naciones que eran contra Israel, vieran a un judío corriendo por ahí, pues de lógico que le iban a matar, ¿cierto? No era cualquier cosa. Entonces él tenía todos por allí, por acá, mejor dicho, es como si no encontrara un lugar donde estar. No puedo irme a las naciones, no puedo irme a Filistea, no puedo irme a Moab, no puedo irme a ninguno de ellos porque me matan. Tampoco puedo estar en mi pueblo porque me matan. ¿A dónde puedo ir? Imagínense esa situación. ¿Quién de ustedes ha tenido esa situación en la que sus casas realmente no lo entienden, en la que sus casas lo rechazan por cambiar su creencia, por creer cosas diferentes y tampoco pueden irse a las naciones porque saben que estarían yendo en contra del Eterno? Pues eso es algo que estaba viviendo David en este momento. ¿Sí? Y eso es algo que podemos ver y que deberíamos conocer que en la palabra de Dios, pues está también esto de que cómo nos van a tratar injustamente. Y eso no solo lo vamos a ver ahorita, sino también para cuando, para la gran tribulación. No vamos a poder estar ni aquí ni allá. Dice que hasta nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares nos van a entregar si seguimos con las cosas del Eterno. Y esto es algo que debemos de tener claro, que a nosotros siempre nos van a odiar, nos van a perseguir si seguimos haciendo las cosas correctamente. David no estaba haciendo nada malo, Yeshua no estaba haciendo nada malo. Ellos estaban siguiendo la instrucción del Eterno, ellos estaban siguiendo lo que el Eterno les decía, pero aún así los acusaron a Yeshua que no le pusieron dos testigos, le dijeron, lo acusaron y lo hicieron pasar como culpable, ¿no? Y pues imagínense si a ellos lo persiguieron, pues cuánto más a nosotros, ¿sí? Y por eso a veces no podemos decir y a veces sentimos que aquellos que conocen la misma escritura, que conocen las palabras del Eterno, no nos van a perseguir, pero lastimosamente eso es así. Algunos nos persiguen, algunos nos maltratan, algunos hacen cosas que no deben de hacer. Y eso es algo que vamos a encontrar, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo único que nos queda en ese momento cuando estamos en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones, hacia dónde es la única que podemos tener si no encontramos para dónde mirar a nuestro alrededor, a dónde nos queda mirar hacia los altos. Por eso dice, subiré a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno.
Entonces a Él es que debemos de mirar, ¿cierto? Entonces por eso David escribió tantos salmos en tan diferentes circunstancias y la mayoría cuando estaba acorralado, cuando estaba entre la espada y la pared, cuando no sabía qué hacer, cuando no sabía a dónde correr, siempre miraba era para el cielo, para decirle, Dios mío, mi socorro está en ti. Tú eres el que me liberta, tú eres el que me saca de esta situación. Y siempre que estemos en circunstancias que, mejor dicho, no sepamos qué hacer, no sepamos qué tomar, qué decisiones tomar o qué caminos tomar, dirijámonos al Eterno. Él sí lo sabe y Él sí sabe qué caminos podemos tomar y cómo salir victoriosos de esas circunstancias. Y ese es un principio hermoso que podemos aprender, que todo, por más recursos que tengamos o a veces por más contactos, por más relaciones que tengamos, podamos tener hasta en la libreta al rey Pepinito, al rey de Inglaterra, al rey de Francia, al rey de yo no sé qué país, aún así teniendo todos estos contactos, una vez se nos van a cerrar y nos pueden dar la espalda. Pero el único que nunca nos va a dar la espalda, ¿quién es? El Eterno. Él nunca nos va a dar la espalda. Y por eso es que debemos de estar siempre mirando hacia Él. Debemos de tener la confianza puesta en Él, puesta los ojos en Él. No podemos mirar a nadie más, no tenemos que ayudar a acudir a nadie más, sino solo al Eterno, aquel que es nuestro Salvador, aquel que es nuestro Juez Supremo, aquel que es el Padre de los cielos y que a pesar de que nosotros querramos tomar las cosas por nuestras manos, cuando nos hagan daño y cuando por lo menos uno que va conduciendo, y acá de pronto muchos de ustedes tienen carro y van conduciendo y se les atraviesa a uno, ¿ustedes qué actitud toman? Ay, no, pase, tranquilo. O le dicen sus 10,000 palabrotas o se le sube la sangre a la cabeza y empiezan, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en esos momentos? Pues no dejar que la rabia nos controle, dejar que sea Dios el que tome control de todo y el que Él sea el que tome la venganza por aquellos que nos están haciendo daño, por aquellos que nos maltrataron, que aquellos que nos insultaron y que Dios sea teniendo misericordia en su debido momento por ellos. Por eso es que David escribe una vez más acá y dice, y tú, eterno Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Se enfoca directamente en el juez, dice, tú eres el juez, tú eres el que los puede castigar, tú eres el que gobierna, ¿sí? Y tú eres el que vas a dar a cada uno su merecida retribución. Yo no lo puedo hacer. Y acá es donde debemos entender y debemos reflexionar lo mismo que hizo David. Yo no puedo ponerme, ¿qué tal David hubiera dicho, no me escapo, me voy a enfrentar a ellos? ¿Hubiera ganado? ¿Qué pasa si David va solo a enfrentarse contra Goliat? ¿Hubiera ganado? Humanamente, definitivamente David no hubiera ganado. Un flaquito, chiquito, chaparro, que esto y se dice que David era chiquito en estatura, bajito, ¿sí? Entonces, imagínense contra un hombre de 3 metros, más de 3 metros, pues no, si uno se aterra viendo a un hombre de 2 metros, imagínese de 3 metros más alto, pues no, eso no era algo aquí en esto, ¿cierto? Pero si nosotros andamos con el Eterno, vamos conforme a lo que Él dice, pues de lógico que vamos a salir victoriosos y que todas las circunstancias, todo lo que pasemos, Él tiene el control de todo y si confiamos en Él, debemos dejar también que Él sea el que juzgue y el que tome la respectiva venganza. Por eso nuestro deber siempre es ser llamados a misericordia, a perdonar, ¿sí? Para que el Eterno nos perdone. Y una vez que él ya tiene esa tranquilidad, una vez que él ya dice, bueno, ahora confío en ti, ahora sí ya estoy reposando en ti, sigue diciendo, volverán a la tarde
ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, ¿qué? Proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dice, ¿quién me oye? Acá ya definitivamente ya estaba empezando a decir, este viene con su juicio. Estaba describiendo cómo lo estaban rodeando a él. Dice, me rodean perros salvajes, me están acá rodeando, ya no sé qué hacer, por dónde escapar, me tienen situado, me tienen sitiado. Imagínense cuando a Jerusalén lo sitiaron varias veces, o imagínense ustedes que estén allí saliendo y se encuentren con 5 ladrones y lo encierran y no lo dejen salir ni para un lado ni para el otro. Pues ahí sí podríamos decir, ¿quién me oye? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Y dice, mas tú, oh Eterno, te reirás de ellos, te burlarás te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. Cuando nosotros nos mostramos débiles, cuando no tenemos salida, cuando menos fuertes somos, es cuando Dios realmente nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Cuan más débil soy, más fuerte Dios es en mí, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer, y eso es algo que debemos de reconocer, que nuestro poder, que por más que nosotros tengamos, que por más fuerzas, riquezas, recursos que tengamos, no vamos a poder hacer nada. Todo el que lo hace es el Eterno. Nadie más que él. Por eso estamos seguros y debemos estar confiando en que el Eterno lo es todo para nosotros. Y eso fue lo que hizo David, depender solamente del Eterno. Y dice el verso, y sigue diciendo el verso 9, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es mi seguridad, es mi refugio, allí puedo correr, allí puedo estar, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere. Y sigue el verso 10, uno de los más bonitos que me gusta de este salmo, y dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vea a mis enemigos mi deseo. ¿Qué pasa acá? David está mostrando su atributo, David está mostrando el atributo de misericordia de Dios, pero no está diciendo, yo tengo misericordia, yo soy el que tengo misericordia de los demás. No, dice el Dios de mi misericordia. Dios es el que me da la misericordia para yo darla a los demás. Sí, él no dijo, ay, no, es que yo tengo misericordia y puedo hacer, no. Él está mostrando, y él está mostrando ese atributo sobrenatural de Dios, de su misericordia, y que realmente David tenía esa confianza que nosotros a veces nos falta, una confianza sobrenatural en Dios, en que a pesar de lo que pase, sin importar que veo ya a la persona con el cuchillo acá al frente y saber que Dios me va a salvar, eso no es cualquier cosa, ¿cierto? Eso es algo difícil de comprender. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de tener. No podemos confiar en nuestros hechos o en lo que nosotros querramos, sino en lo que realmente el Eterno quiere de nosotros. Si Dios tiene misericordia de nosotros, pues nosotros también debemos tener misericordia de los demás. Y aquí es donde realmente David dice, el Dios de misericordia, el Dios de mi misericordia, está hablando que Dios le está dando la capacidad, que le está dando ese don de tener misericordia hacia los demás. Si Dios no nos da ese don, definitivamente nosotros no podemos ser misericordioso. Hay muchas ocasiones en las que Saúl también estuvo acorralado, por lo menos en el momento de su muerte, estaba todo rodeado, y ¿qué fue lo primero que pensó? Me mato yo mismo, porque acá no tengo salida, ¿sí? Ni siquiera volteó a mirar al Eterno, ni siquiera volteó a ver al Eterno. Pero ¿qué hizo David?
David sí pudo haberlo hecho. David incluso le perdonó. Él pudo haber matado a Saúl varias veces. Él incluso lo pudieron haber matado varias veces en medio de sus persecuciones cuando fue acorralado. Así como Dios tuvo misericordia y lo salvó en esos momentos, asimismo David mostró misericordia hacia Saúl cuando estaba siendo acorralado. Y pues se cumple lo que vimos esta parábola de Mateo 18, donde está hablando de estos deudores, ¿sí? ¿Y qué está hablando? De esta bondad del rey, de que nosotros tenemos que mostrar ese atributo de Dios, el atributo de que Dios es misericordia. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. ¿Sí? Y eso es algo que también el apóstol Pablo nos dijo en la carta a los Romanos en 12:20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, ten misericordia de tu enemigo. Nosotros no debemos buscar el pago. Ay, no, pues como él me quitó el ojo, yo le voy a quitar los 2 ojos. Como él me lastimó, pues yo lo voy a lastimar el doble. No, toda esa retribución es del Eterno. Si Dios es misericordioso con nosotros y sale el sol para buenos y malos, para los asesinos y aquellos que no lo matan, para los que roban y aquellos que son justos, ¿sí? Pues cuanto más nosotros debemos ser justos. Si Dios no ha puesto el pago a todo el mundo, pues nosotros no somos quien para hacerlo, ¿no? Nosotros no somos nada y no merecemos nada. ¿Por qué sale el sol cada mañana? ¿Por qué tenemos nuevo día, un día azul, nuevo sol cada día? Pues porque ¿qué? Porque Dios renueva sus misericordias cada mañana. Por eso cada día y cada mañana podemos decir, Dios mío, gracias por este nuevo despertar. Gracias porque tu misericordia se renueva en mi vida. Si no fuera así, definitivamente no estaríamos y no veríamos otro día. Y les pregunto, ¿merecemos que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Merecemos que Dios nos muestre su amor y su calidad en nosotros? No, ¿cierto? Nosotros no merecemos nada. Pues eso fue lo que pasó con nosotros. Por eso es que a veces nosotros debemos aprender a orar por nuestros enemigos para que no sean arrogantes, para no volverlos a hacer así, sino que realmente ellos puedan ver la mano de Dios y puedan llegar a ser misericordiosos para que puedan ver lo que Dios tiene con nosotros. Y sigue diciendo, no los mates para que mi pueblo no olvide. ¿Qué quiere decir acá? Dice acá, incluso David no ora ni siquiera por él mismo. Él sabe y él confía en Dios de que él va a ser el rey de Israel. ¿Cómo? No sabe. En ese momento él estaba siendo perseguido, pero él dice, no, yo confío que voy a ser de Israel, pero que esto quede como precedente para que el pueblo tenga cuidado en caer en una actitud de arrogancia, en una actitud de prepotencia, en una actitud de celos como la que tuvo Saúl, ¿no? Y sigue, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh eterno escudo nuestro. ¿Qué quiere decir? Acá nos muestra, esta es como una traducción mala y lo que realmente está pidiendo es que y lo que está pidiendo es más bien que le dé un escarmiento, ¿sí? Que les quite su poder y que en vez de darle y que ese poder sea más como una atadura, más como algo que los haga caer, ¿sí? En vez de prosperar en lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que pasa con un pobre que está pecando? Pues no va a pecar más allá de lo que puede, pero ¿qué hace cuando se vuelve rico? Pues termina perdiendo el control, ¿cierto? Por eso es que cuando Dios les da la riqueza, pues ellos saben que eso es lo que va a hacer, ¿cierto? Por eso cuando a Yeshua y cuando a David lo declararon culpable, cuando no eran culpables, cuando eran inocentes, porque eran movidos por la codicia. Todos estos hombres que estaban siguiendo a David y que estaban allí, pues ellos sabían que David era inocente, pero ¿por qué perseguían a David?
Porque estos dos testigos falsos que se presentaron y dijeron que Yeshua que era culpable, que había hecho hacer ciertas cosas, ¿por qué lo hicieron? Pues porque eran codiciosos, prefirieron la platica que en vez de hacer lo correcto. Por eso les dice dispérsalos con tu poder, o sea, quítales tu poder económico, que ellos ya no sean bendecidos por ti, que las riquezas que les da, que esos que se sienten poderosos, pues que ya no tengan esa posición acomodada, sino que se les quite esa abundancia que tú les estás dando, ¿sí? Y eso es lo que él está diciendo acá David, quita todo eso. ¿Y quién es el que es el dueño del oro y la plata? Pues realmente lo es el Eterno, ¿cierto? Por eso lo dice en Ageo 2:8. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Él es el dueño de los ejércitos y si él da más plata o más dinero, va a ser más para trampa, para que caigan más en pecado, para que caigan más en percepción en eso y pues pierdan su camino. Por eso dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Entonces acá vemos eso que hizo Jacob, pues el que hizo le tendió una trampa a su hermano para que él cayera, para que él vendiera su primogenitura, ¿cierto? Y pues por eso fue lo que les comenté, que a él le tocó pagar varios años allá trabajando para Labán y haciendo esto. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. ¿Qué hizo él? El que dijo, ay, todo este reino lo he ganado por mi propia mano. Pero ¿qué pasó realmente con él? Él lo hizo. ¿Qué pasó con él al haber hecho esto? Se volvió una bestia, le tocó convertirse en una bestia, pasar 7 años viviendo allá en el bosque como bestia, como animal, pues imagínense eso. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Por eso es que es la importancia de entender que nosotros recibimos. Si nosotros recibimos un hijo y nos dice la escritura que lo tenemos que circuncidar, ¿es por qué? Para que recordemos que él no nos pertenece. ¿Por qué nos da Dios los bienes materiales? Otro ejemplo, y para saber que eso no nos corresponde y para saber que eso no es de nosotros, ¿qué tenemos que dar nosotros? El diezmo, las ofrendas, el ayudar a otros, lo que se llama la sedacá, ¿no? Entonces, todo esto debemos de hacerlo nosotros. ¿Y esto es para qué? Para que nosotros no pensemos que todo no lo merecemos nosotros, que nosotros somos los que estamos allí, sino que realmente sepamos que Dios es el que hace todas las cosas, ¿no? Y pues saber de que en el momento en que la descendencia de Jacob pues está haciendo esto, pues ya debemos de encontrar esto, ¿no? Ya son las 11. Creo que ahorita sigue otra clase. Voy a dejarlo hasta acá. Igual yo voy a hablar ya nos queda que como unos 15 minutos nomás. Y yo creo que se los doy la próxima clase, ¿vale? Qué pena con ustedes, ya se me acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces, un segundo.